de nuevo al club y gracias a todos los que estáis conectados, porque sin ustedes no tiene sentido e ilusión el hacer este tipo de conferencias. Vamos a empezar con la segunda parte de este denominado Master of Driving, sobre todo los coaches, pero atendiendo a un montón de llamadas vuestras, vamos a hacer una pequeña recopilación de aproximadamente 5 minutos con respecto a la diferenciación de nuevo de cómo son los coaches y por qué se denominan de una manera o se denominan de otra. Entendemos como coach un vehículo que tiene una suspensión muy particular, en la cual tiene pues, dos suspensiones en telégrafo. Son vehículos tremendamente pesados y que se originan fundamentalmente a partir de un vehículo que es el Mail Phaeton. Como dijimos la otra vez, no vamos a hablar prácticamente nada de él porque hoy en día los Mail Phaeton solo lo vemos en los museos y tienen unas características tan relevantes y tan especiales como son su color rojizo marronáceo, la caja por delante y por detrás pintada en negro y los bajos en rojo, y que son inconfundibles. Entonces, a partir de aquí, evidentemente, se desarrollan dos tipos de carruajes. Los carruajes que se denominan, por un lado, el par drag o el par privado, y por otro lado, el road coach. Cada uno van a tener una diferenciación específica, como después vamos a ir viendo, pero las vamos a resumir como hicimos el otro día, de la siguiente manera. El drag tiene una construcción mucho más ligera y mejor acabado, los monogramas o escudos estaban en las puertas laterales y traseras, el transportín era para 2 grooms, única y exclusivamente en skeleton. Los asientos y los respaldos de los pasajeros son abatibles y mantenidos en esa posición abatida cuando no están ocupados. El espacio entre los asientos no está diseñado para llevar equipaje, sino para tener un cofre donde vamos a mantener un picnic. La puerta trasera es abatible siempre de arriba abajo y puede utilizarse como mesa. Y las puertas laterales normalmente abren de delante a atrás, teniendo la ventana un solo cristal y una contraventana de madera que cuando no iba nadie dentro del vehículo se mantenía cerrada. El cofre superior tiene generalmente una caja recubierta interiormente de zinc, destinada a contener bebidas, botellas de champán, hielo y un cajón con portacopas y cubiertos. El drag no necesita necesariamente de mesa. Los faroles son desmontables y se pueden guardar en el interior del vehículo, 2 laterales y 1 frontal, y la tapicería interior siempre es de paño o piel. Como vemos, es un vehículo tremendamente confortable. Perdón, un momentito que se me había parado la presentación. Aquí vemos un drag típico en una litografía de principios de siglo. Y pasamos al otro vehículo del cual hemos hecho mención, que es el road coach. Bien, el road coach tiene unas características muy distintas a lo que sería el par drag, aunque en principio cualquiera lo puede confundir, pero con unas diferencias notables. La construcción es bastante más pesada, especialmente en el interior, en el tren inferior. El interior está hecho siempre en madera o cuero. Los asientos traseros son para 3 o 4 personas, incluido en el asiento, el del guard, soportado por unos paneles sólidos sobre hierros. El asiento del guard está provisto de un pequeño asiento adicional. El guard va equipado con chistera beige y librea roja. Todos los respaldos son fijos. Ya tenemos bastantes diferencias. El espacio entre los asientos de pasajeros está equipado con una red para llevar equipaje, puerta lateral, y tener en cuenta que la puerta lateral trasera abre de izquierda a derecha, y las puertas laterales deben de abrir de atrás hacia adelante. Eso tiene la explicación de si el coche iba andando, habría menos posibilidades de que un pasajero cayera hacia afuera y por lo tanto la puerta con la sola inercia del vehículo se cerraría. El cofre posterior debe contener, entre otros, una serie de piezas de recambio como arneses, bocados, cabrias, maletas,
herramientas, etcétera, etcétera. El reloj puede ser instalado en la playa del pescante y los faroles delanteros y laterales deben de ir siempre colocados en su lugar habitual y listos para el trabajo, manteniendo un total de 5 faroles. Vemos aquí la diferencia del pescante, que es más alto en el par drag que en el coa, los laterales de los asientos, las ventanas, que las ventanas se diferencian porque en el par drag hay un solo cristal, mientras que en el ROAS coa se mantiene un cristal con 4 partes. El asiento trasero que se mantiene en skeleton en el par drag y va reforzado con paneles laterales en el ROAS coa. Y por último, los faroles, que los faroles, como hemos dicho antes, en el par drag hay que mantenerlos, mientras que, se pueden guardar, mientras que en el ROAS coa hay que mantenerlos siempre. Un detalle para que veamos simplemente tanto el cajón delantero como la trasera del vehículo, de uno y de otro. Arriba, donde pone figura 30, estamos viendo un ROAS coa donde vemos ya los 5 faroles, 3 y los otros 2 del lado contralateral, mientras que en la figura 38, en la esquina superior derecha, vemos lo que sería el cajón delantero de un par drag. Igual vemos en la inferior izquierda el asiento trasero. El asiento es mucho más alto que el del par drag. ¿Y por qué? Pues porque lleva el asiento del guard, que está más o menos pintado en el centro del dibujo. Un detalle importante es que el par drag puede llevar una cesta para agüero de mimbre, pero que está dividido en su centro, para en uno de los 2 lados poner la trompeta, el cuerno de coach. Con lo cual evitaríamos tener que poner o añadir el trompetero, ¿de acuerdo? Pero bien, lo dejamos para que después podamos ir hablando. Unos detalles característicos de un ROAS coach, en donde vemos la puerta que abre de atrás adelante, que tiene cerradura, los balancines de repuesto en la parte superior, el farol delantero para ver las riendas en la carretera, y por último un detalle del farol delantero y del farol lateral. Es la punta de lanza que después nos va a servir para saber cómo enganchar. La lanza debe de ser en cuello de cisne, evidentemente con, digamos que unas argollas para poder introducir en ella los cejaderos que inexcusablemente van a ser de cadena. Aquí vemos diferentes formas de enganchar un par drag y un ROAS coach, ambos dos. En el primero es un balancín convencional de una cuarta a la inglesa. No hay diferencia con respecto a la misma, pero si veis en la imagen inferior y en la que está ahí medio pintada, es un balancín un tanto diferente y especial para cuando se engancha media potencia a la inglesa delante del par drag, ¿vale? Es una forma de enganchar bastante característica en Suiza. Detalle de los balancines correspondientes al clásico modo de enganchar, que sería 4 en mano, es decir, una cuarta convencional, y aquí otra forma de enganchar también la media potencia, como estamos viendo en una diligencia suiza. Bien, pues ya dejo lo que son las características de los par drag para definir lo que nos interesa hoy, que son los arneses. Y dentro de los arneses, fundamentalmente vamos a hablar pues del kitipón, vamos a hablar de la sobreaguja, vamos a hablar del collerón, vamos a hablar de las costillas y vamos a hablar de los gruperines. Bien, como sabéis, esto que está saliendo ahora mismo en imagen es la definición pura y sencilla de lo que sería un kitipón, donde tenemos una testera. La testera puede llevar el portaengallador, tenemos un frontalillo. Después vamos a ver por qué un frontalillo de una manera y de otra, las cucardas que también son diferentes en unos y en otros, las tijerillas antiojeras, la flor para poner en el kitipón, flor que va a ser la misma que van a llevar todos los participantes en ese carruaje en la solapa,
y explicaremos el porqué de ella. Las anillas pasarriendas, las anteojeras, que deben de ser siempre cuadradas con las puntas redondeadas, las carrilleras, donde terminan los portahermosos para enganchar el bocado, la mucerola, y el ahogadero y el pendulillo. En el ahogadero es significativo, debe de ser un ahogadero con 2 hebillas, es decir, no debe de ser un ahogadero que forme parte de lo que sería la cabezada, el bridón, el kitipón, con tan solo una hebilla en la parte trasera, sino que debe de tener 2 hebillas, una por dentro y otra por fuera. Y el pendulillo, que el pendulillo es necesario en las guarniciones de pardras, pero no es necesario que lo lleve en las guarniciones de Roast Coast. Hablando específicamente de cómo es el kitipón del pardra, vemos que el frontalillo sí es un frontalillo simple con cadena. Las cucardas van a ambos lados del kitipón. La flor va en la parte exterior del cabezal, siempre la misma, con colores que coincidan con los colores del carruaje, incluyendo a pasajeros y acompañantes. Las anteojeras cuadradas con esquinas redondas. Las tijerillas de anteojeras con la largura exacta para que se posicionen correctamente las anteojeras y no dejen ver al caballo. El péndulo de cara que pasa por debajo del frontal con el monograma, la divisa, el logotipo del participante, del propietario. Una mucerola con ajuste al lado externo del caballo, un ahogadero independiente con 2 hebillas y unas anillas pasarriendas, como se indican o vamos a ver después en el esquema junto. Aquí 2 tipos de kitipón específicos de pardra, en donde estamos viendo las cadenillas o bien doradas o bien plateadas, pero estamos viendo una diferencia en el kitipón de la derecha, en donde el pasarrienda forma parte de la cucarda. Esto lo vamos a ver después. La mucerola, una mucerola simple, las carrilleras con su digamos, con sus pasadores correspondientes, y las anteojeras, como hemos dicho antes, cuadradas con las esquinas redondeadas. Detalles de los frontalillos y de los pendulillos, sin más significado que lo que estamos viendo. Y vemos ahora cuál es la diferencia, cuál es la enorme diferencia con el kitipón del Roast Coast. En el Roast Coast el frontalillo es de charol, pero lleva tiras de colores propias del carruaje. Lleva las cucardas solo en el lado externo. Ojo, solo en el lado externo. La flor en la parte exterior del cabezal, igual que la anterior, pero siempre igual, la misma, con colores que coincidan con el carruaje. En este caso, la flor es siempre flor de temporada, y sobre todo cuando el Roast Coast es un Roast privado. Las anteojeras exactamente iguales, cuadradas con esquinas redondeadas. Las tijerillas prácticamente igual, pero el péndulo de cara no es necesario. La mucerola lleva un ajuste al lado externo del caballo, el ahogadero exactamente igual, y las anillas... Te lo he mandado. Te la acabo de mandar. Que te la he hecho la foto, mírala tú. Ahí estamos viendo 3 tipos de frontalillos con un kitipón completamente montado, para que observemos los diferentes tipos de colores que además estamos habitual. Luego ya tenemos una diferencia, además de cuando estamos viendo un carruaje, un pardra, un roa, simplemente viendo la cabezada del caballo, el kitipón del caballo, vemos si se corresponde con uno u otro tipo de carruaje. Otros 2 tipos, otros 2 kitipones de Roast Coast, en donde estamos viendo los frontalillos con los cuadradillos de colores, y donde vemos también la cucarda, aunque en el de la izquierda se ve que tiene cucarda tanto en el lado de dentro como en el lado de fuera. Los pasarriendas hay diferentes formas de llevarlo. Ahí estamos viendo en la imagen de abajo un meeting coach que se celebra en Badminton, y en donde estamos viendo diferentes formas de pasar las riendas a los líderes. En la imagen de abajo estamos viendo que forma parte de la cucarda, sin embargo en
el caballo de arriba, las riendas pasan por encima de la testera. Después hablaremos de si esto es bueno o es malo. Esto se dejó de usar, y se dejó de usar por una razón fundamental, y es que cuando el caballo agacha la cabeza, evidentemente le pega un tirón al caballo delantero. Por lo tanto, es preferible el que las riendas vayan por la cara externa del caballo, con unas anillas más o menos montadas, o bien sobre el ahogadero, o bien pasadas por una correíta a la correa del ahogadero para que tenga una mayor flexibilidad. Aquí estamos viendo una cabezada, un kitty-pong en principio del par drag. En segundo lugar estamos viendo una de Road Coast, y en tercer lugar estamos viendo dos tipos de engalladores. Los dos tipos de engalladores, uno va cogido directamente a una correilla, a una tijerilla que lleva el kitty-pong de forma fija en la parte superior del mismo, y el segundo lleva simplemente un portaengallador, un pasaengallador que hace palanca sobre siempre un filete distinto al bocado donde va tomadas o van cogidas las riendas. Una guarnición, un kitty-pong típico de un road coach, con su color marrón característico, y como vemos, coches de campo pues preferiblemente pueden alternar diferentes tipos de colores. Aquí vemos ahora otra imagen, que es la de una presentación de un par drag en el Royal Windsor Horse Show, en donde estamos viendo pues un kitty-pong sencillo y al mismo tiempo súper elegante. Un ahogadero con dos hebillas, una cucarda en el lado lateral. Si veis, la testera no lleva portaengallador, frontalillo con cadena, y lo que sí lleva, que llama la atención, es un francalete que va de la mucerola al ahogadero, precisamente puesto para que el caballo no se quite el kitty-pong. Y sin embargo, aquí estamos viendo una presentación pues de un road coach. Y si os fijáis bien, tenemos el frontalillo con los cuadrados de colores, las cucardas en la parte de fuera y no en la parte de dentro, y podríamos decir que el resto de los otros elementos que van a formar parte del kitty-pong van a ser pues prácticamente similares, ¿vale? Una presentación de cómo sería desde lejos visto ya un road coach. Estamos viendo ya los colores, ya nos van llamando la atención. El par drag es súper elegante y todo va en color negro, mientras que en el road coach van apareciendo diferentes elementos de un color distinto al negro, como puede ser el collerón, que después veremos. En cuanto a los bocados que utilizamos para poder enganchar este tipo de carruaje, fundamentalmente vamos a tener dos: los Liverpool y los Buxton. Los Liverpool abiertos o los Liverpool cerrados. Cerrados preferentemente para los caballos líderes, para los caballos que van delante. Pues, ¿por qué? Pues para que no metan la patilla del bocado en la rienda del contrario, del que lleva al lado, con lo cual se produciría un pequeño contratiempo. Mientras que los caballos tronqueros deben de ir con los Liverpool abiertos para evitar precisamente que esa patilla la metan sobre la cadena del cejadero y se quede ahí atrancado. Hay un truco, que es utilizar el bocado de bayoneta, que tiene un pequeño codo y que ese codo retira de alguna manera las riendas y las puntas de esa bayoneta. Pero en definitiva,
El Buxton es un bocado tremendamente elegante, tremendamente grande, tiene multitud de aplicaciones, puesto que se puede utilizar desde la argolla a sus múltiples llamadas, aunque normalmente se prefiera el Liverpool. Vamos a pasar entonces a lo que serían las sobreagujas. Y las sobreagujas suelen, en el par drag, suelen ser rectas, sin curvas, con ganchos de pasarrienda para los líderes en la zona central, sobre todo en los tronqueros, y las llaves pasarrienda. Asocia una barriguera que la mantiene en su lugar y que se abrocha en el lado externo del caballo, y adjunta, ojo, la correa de punto que la ajusta a la fiancilla del manoplillo. Esta es una diferencia fundamental con la sobreaguja del Roacoa. Otra correa que sale del manoplillo se ajusta mediante una falsa barriguera al lado contralateral. Vemos aquí en la litografía de la izquierda lo que sería una sobreaguja y donde tendríamos la correa de punto que está colgando para adaptarse a la correíta que tiene el manoplillo que después veremos. Y a la derecha una sobreaguja típica de un par-drag. Hay que decir que los par-drags no llevan nunca guarniciones de gala ni llevan nunca mantilla o no deben de llevarla, salvo ocasiones muy especiales y muy puntuales. Sin embargo, la sobreaguja del Roacoas suelen ser bastante rectas, sin formas, pero mucho más ancha que las del drag. El color puede ser marrón o negra, tiene su gancho pasarrienda exactamente igual para los líderes en la zona central, asocia una barriguera que es un poco mayor, que la mantiene en su lugar y que se abrocha en el lado externo del caballo. Y ojo, antes decíamos que había una correa de punto. Aquí hay una fijación al manoplillo mediante una correa denominada de Newmarket, que ajusta la argolla de la sobreaguja a la argolla del manoplillo. Hay otra correa que sale del manoplillo que se ajusta mediante una falsa barriguera al lado contralateral. Es decir, la correa de Newmarket, que está ahí marcada con esa flecha en roja, es una correa, como veis en la imagen de la derecha, la sobreaguja tiene un arco de donde sale esa correa de Newmarket, pero que puede ser desmontada. ¿Para qué se utilizaba esta correa? Se utilizaba porque este vehículo se utilizaba, perdón la redundancia, en carreteras, en carriles malos, y el balanceo del caballo, si estaba demasiado fijo, podría hacerle un daño especial. Con respecto a los collerones, yo sé que aquí me vais a decir de todo menos bonito y sobre todo algunos de los guarnicioneros magníficos que tenemos ahí al lado. Pero hay que decir una cosa importante. Antiguamente, para hacer un collerón, el collerón del Roacoa lo ponían sobre una mesa y tenía que apoyar en toda su parte posterior. Sin embargo, el collerón del drag tiene una forma, como estamos viendo, el que sería figura 95, en donde tiene una forma más o menos en tipo de S, para que se adapte mucho mejor a las espaldas del caballo. Esto creo que hoy en día ha cambiado, porque también ha cambiado la cinética, el estudio del movimiento del caballo con respecto a 1900. Y pasamos un poquitito a ver lo que sería el collerón de un par drag, para después establecer la diferencia con los manoplillos del collerón y los manoplillos de un Roacoa. El par drag lleva un collerón siempre negro, unas costillas que van unidas en la parte inferior del collerón por unos abarcones que deben de ser normalmente de acero inoxidable o plateado, y preferiblemente como el inferior de la figura 97, que cierra. ¿Y el por qué? Pues porque entre el abarcón va a ir la falsa gamarra que va a ir dando la vuelta precisamente al collerón. Nunca se debe de poner la falsa gamarra ni en el abarcón ni en la argolla del abarcón. Si nos fijamos un poquito más en los manoplillos,
vemos que el manoplillo tiene una hebilla hacia arriba y una correa hacia abajo. La correa hacia abajo es donde vamos a unir la falsa barriguera y la correa de arriba es donde vamos a poner o vamos a unir a la correa de punto que sale del lateral de la sobreaguja del pardrás. Sin embargo, vamos a ver ahora el manoplillo de un roacoa. El manoplillo de un roacoa tiene una sujeción totalmente distinta a lo que sería el de un pardrás. Es mucho más fuerte, es una argolla que forma un todo con la costilla y que va metida, la argolla va embutida en el cuero del manoplillo, sin chapones, y tenemos una característica fundamental. Vemos la imagen primera superior izquierda, en donde aparece en la parte superior una correa y en la parte inferior solo una fiancilla. La parte de la fiancilla es donde vamos a poner la correa de Newmarket, mientras que la parte inferior es donde vamos a poner la falsa barriguera. En la imagen inferior derecha vemos de nuevo la fiancilla sin correa en la parte superior y la fiancilla con correa en la parte inferior. Una diferencia fundamental es que estamos viendo las costillas en la parte de arriba serían para los tronqueros mucho más fuertes, son costillas hechas de una sola pieza en el cual la punta es de acero, no va latonada, y las correas de los líderes que sí es un poco más fina, más elegante que las otras. Resumiendo, collerón recto en el roacoa, manoplillo sin la correa de punto. En la parte inferior la correa de Newmarket. Ojo, se nos ha olvidado hablar de una cosa importante que vamos a ver ahora. ¿Cómo se fijan las costillas en el roacoa? Hacia un poquito más a la derecha tenemos también las cadenas, que son diferentes, tanto en el roacoa como en el pardrás. Y si seguimos hacia abajo, estamos viendo los tiros. Y los tiros del roacoa los vamos a ver un poquito más específicos ahora dentro de un ratito. Y hay unos tiros que son los 10F, que son tiros de seguridad. Es una innovación americana que se está adaptando a este tipo de roacoa. El 10G correspondería a los tiros de los líderes, que serían convencionales como los líderes de una cuarta. Y un detalle importante también, que después vaya a ver mejor, es cómo se engancha la cadena a la punta de la lanza y cómo se sujeta el gancho. Aquí estamos viendo una guarnición de roacoa guardada en el guardarnés, en donde estamos viendo hacia la derecha el collerón. Un detalle del collerón también un poquitito más abajo, con una característica especial que ahora os vamos a decir. Y en el centro inferior, la forma o una de las formas de cómo enganchar, cómo ajustar las costillas a una guarnición. Tenemos un defecto cuando enganchamos, y digo tenemos porque todos lo hacemos. Montamos el collerón con las costillas, y eso lo pasamos por la cabeza del caballo. Entendemos que ya las costillas están lo suficientemente bien afianzadas. Sin embargo, la forma correcta es colocar primero el collerón y después colocar las costillas, cerrando la parte inferior, como se ve en la figura de abajo, o en el caso del pardrás, a través del abarcón correspondiente que entra en los dos agujeritos que tiene la punta de la costilla debajo, y es el francalete de arriba del collerón el que fija por completo a la costilla para que la costilla no se escape, ¿vale? Veis en el collerón de la derecha que tiene una especie de correa que pasa por detrás de ese pequeño mantelillo, digamos así, que tiene el collerón. Los collerones de roacoas siempre iban numerados. Iban numerados porque cada caballo llevaba su collerón, aquí no había excepción. Y el caballo llevaba el mismo número que el collerón marcado en el casco del caballo. Esa correíta que estamos viendo ahí, que algunas veces en alguna tertulia hemos dicho, ¿para qué es esta correíta que va desde un lateral hasta el otro lateral? Es para que por debajo de ella pasen los engalladores. Vemos aquí ahora ya, vamos a empezar a ver diferencias, comparando
Vamos a empezar por abajo del todo. La parte de abajo del todo nos dice los diferentes tipos de unión del manoplillo con la costilla. Y tenemos el A, el B, el C y el D. El A, el B y el D son para par drag, en donde vemos que el manoplillo está remachado con 1, 2, 3 puntas y que puede adoptar diferentes formas de nudo, de tetón, etcétera, etcétera. Mientras que el C es el exclusivo para el Road Coach. Si nos vamos a la imagen superior, en la imagen superior estamos viendo manoplillo A. Manoplillo A correspondería a un Road Coach porque tiene su parte de arriba de esa hebilla para poner la correa de punto. Sin embargo, en el B vemos que la fiancilla está libre porque ahí es donde va la correa de Newmarket. Y si nos vamos definitivamente ya a la figura 100, estamos viendo un collerón en principio de un par drag y vemos la colocación como hay que ponerla de la falsa gamarra. La falsa gamarra debe estar metida dentro de lo que sería el collerón en su parte inferior, por dentro del abarcón, y nunca, como he dicho antes, ni en el abarcón ni en la argolla. Diferente, para que veáis cómo es la correa de Newmarket, ahí he puesto dos de las que tenemos nosotros ahí en casa, y abajo el manoplillo propio de una guarnición de roa. Y esta es la manera apropiada de poder cerrar las costillas en la parte inferior de un roa coa, totalmente diferente a como serían las costillas de un par drag. En el roa coa hay una punta, esa punta de garfio puede ser en las dos costillas o en una, en la cual iría un abarcón, una cadenilla y engancharía en la punta de ese garfio para hacer presión más o menos tirante en la otra costilla. En cuanto a las baticolas, hay pocas diferencias en sí. Fundamentalmente aquí estamos viendo las baticolas que serían las de arriba para los caballos tronqueros y las de abajo para los caballos líderes. Un detalle, y es que este tipo de baticolas normalmente llevaban incluida, el francalete lleva incluida lo que es la baticola, no lleva hebillas con una baticola para poder cerrar o abrirla y poderla quitar, sino que habría que pasar el maslo a través del arco de la baticola. Y aquí los diferentes tipos de tiros, para que podáis verlos. Los tiros de arriba se corresponderían a los de un road coach. El tiro de la figura 102, el superior, se correspondería con un tiro de par drag, el de abajo de road coach. El 104 sería de los líderes, tanto de un par drag como de un road coach. Y las imágenes de 103 se corresponden con una modificación en los tiros de seguridad más propio del road coach que del par. Y aquí las dos diferentes formas de cómo enganchar ambos dos coches. La figura 117 estamos viendo un mosquetón de doble articulación, que es la que hay que utilizar siempre en un par drag. Mientras que en un road coach hay que utilizar la cadena de gancho. La cadena de gancho al principio se decía que iba a formar parte, iba enganchada en la lanza porque formaba parte de la lanza. Posteriormente decimos que la cadena forma parte de la guarnición. Lo cierto y verdadero es que hay que enganchar en la lanza, haciendo que el bucle quede en la parte de fuera, dando la vuelta a la argolla del abarcón del collerón y fijando el gancho en cualquiera de las argollas que nos lo permite. Pero ese recuadro en rojo va puesto porque para que ese gancho no se escapara, se utilizaba siempre un anillo de goma duro. Vemos aquí en un guarné una guarnición completa de un par drag, como estamos viendo, seria, elegante, negra,
Y aquí vemos una guarnición que se corresponde a un roast coast, en donde los collerones son de color marrón, puede ser toda entera marrón, marrón oscuro, casi negro, o negra y marrón. Todo esto lo explico para que entendamos que después cuando vemos determinados coches en exhibiciones, vemos un popurrí porque no se corresponde ni con un Pardrás ni con un COA. Las guarniciones no se corresponden ni con las de un COA ni con las de un Pardrás. Lo primero que hay que hacer es definir qué tipo de coche es el que lleva. Si es un coche de ciudad, tiene que ir en negro, y si es un coche de campo, puede ir con las guarniciones de un Road COA. Pero hasta ahora hemos estado viendo un popurrí de guarniciones que no se corresponden con la ortodoxia con las que fueron descritas en su momento. ¿Dónde podemos ver este tipo de carruajes? Fundamentalmente en las reuniones, en los mítines de COACH, que afortunadamente hay varios en Europa. En España todavía no hemos logrado, estamos en ello, todavía no hemos logrado hacer nuestro meeting correspondiente a los COACH. Aquí vemos un Pardrás en donde ya hablaríamos en su momento de la ropa del vestuario, y aquí estamos viendo el Road COA con las guarniciones correspondientes. Un magnífico Pardrás de 6 luces, impresionante, y de los cuales hemos visto muy poco. Un Pardrás normal, vemos la elegancia en la forma de enganchar los caballos y de vestirlos. Aquí un detalle que no se debe de poner, que es la madrina en los caballos de delante, no se debe de poner. Y otro detalle importante que veis aquí es que le faltan a los líderes la falsa gamarra. Los líderes están exentos de llevar la falsa gamarra, aunque puede quedar más completa la guarnición si la ponemos. ¿Y por qué? Pues porque los líderes no van a retranquear nunca, no van a hacer nunca acción de recular con respecto al carruaje. Diferentes carruajes con imágenes que ya en su momento, para no alargar mucho la charla, vemos diferenciación entre un Pardrás y un Road Coach en Windsor, en la procesión de Windsor. Una imagen que ya vimos en la primera de las charlas que hablamos de ello, y de momento hasta aquí hemos llegado con esta parte. Me gustaría, sin embargo, antes de terminar, dar las gracias a todos los que durante estos días nos habéis transmitido vuestro cariño y nuestro pésame por la muerte de Pepe, por la muerte de nuestro abuelo, de nuestro padre, y me vaya a permitir que veáis un momentito algo que le pusimos en su memoria.
Muchas gracias, Antonio. Muy bien, pues hasta aquí. Gracias por compartirlo, Antonio. Ha sido muy bonito. Creo que no solamente os hace bien a vosotros, sino yo creo que también al resto, ¿no? Yo creo que el compartir esto es compartir los íntimos, así que creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Yo pienso que mientras una persona se recuerde, vive. Y este tipo de personas lo vamos a recordar toda nuestra vida. Entonces va a seguir viviendo. Eso sí es importante. Teresa, si te parece, podemos primero darte las gracias porque ha sido espléndido. Hay cosas que a mí se me han ido algunas porque es interesantísimo y dificilísimo. Lo de la flor me ha llamado mucho la atención, lo de la flor, porque hoy día casi no se usa lo de la flor. Eso me ha llamado mucho la atención. Ramón, perdón, cuando demos la tercera parte, que específicamente va a ser del vestuario, os voy a poner imágenes del Private Driving Club y en sus múltiples mítines, tanto en Inglaterra, que acuden muchísimo al Windsor, al show de la procesión propia de los mails, como en Holanda, que hacen sus excursiones, en donde todos llevan sus flores características, ¿vale? Ya hablaremos de ello. Bien, entonces está previsto una tercera charla. Tú tenías 4 previstas relacionadas con los coach, ¿no? Sí. La siguiente charla, ¿cómo la denominarías? Vestimenta y accesorios de los coach. Bien, entonces tú tienes que definir el principio de lo que hemos puesto desde el primer día, cuándo tú puedes dar la conferencia y qué día podría ser. Hombre, por mi parte no hay problema, pero dejo abierto si alguien quiere dar otra charla que pueda interesar al grupo, ¿no? A lo mejor el monograma de coach, a lo mejor se aburre uno de verlo. A mí me encanta, pero creo que además terminaríamos entre todos de sacar una serie de conclusiones para cuando veamos este tipo de enganches, que hasta ahora veíamos los enganches y no sabíamos diferenciarlos. Sí, yo pienso como tú, pero creo que debemos terminar, incluso yo creo que vamos casi a terminar el año con una más que daríamos precisamente de preguntas relacionadas. La 1 o las 2 y ya está. Que 1 las 2 y ya está. No. Digo que se den las 2 y una más. Ah, vale, perfecto. Que la más sería de preguntas que te iremos mandando entre todos a ver qué puede ser, ¿sabes? Entonces, venga, viendo aquí el calendario, estamos el fin de semana. Tú tienes que ser en domingos o puede ser cualquier día. Cualquier día que no sea miércoles. Bueno, pues entonces decidir porque la gente prefería de semana. De todas formas, Ramón, yo creo que eso es un tema que lo puede decidir Antonio, que es el ponente, y luego ya lo acuerde contigo. Lo digo para no debatir ahora. Perfecto. No merece la pena. Pero yo creo que se está reforzando un poco porque a mí particularmente el haber dado una segunda parte refuerza lo que se comentó en la primera. Con lo cual, creo que es conveniente tener las 4 seguidas. Y si en medio hay que poner una breve introducción sobre otro tema, como ha pasado hoy con el tema de la COVID-19, pues se podría poner como una pequeña introducción. Pero creo que lo suyo es dar las 4 sesiones seguidas, si os parece, y luego la última de cierre, pues hablando de conclusiones y de que cada uno presente su fotografía, sus estampas o y sus dudas en definitiva, ¿no? Me parece estupendo, Teresa. Ya nos ponemos de acuerdo y cerramos hora y fecha, si os parece. Hemos llegado a ser 44 en el día de hoy, ¿eh? O sea que yo creo que estamos cogiéndole el ritmo y bueno. Y no hay ninguna pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, creo que es el momento de las preguntas, no hace falta levantar la mano directamente. Vale, hombre, a mí me es muy familiar, pero entiendo que, por ejemplo, Ramón se ha perdido un poco, ¿no? Y el chileno me la ha escrito por privado. Dice, tío, esto no se puede así porque no nos enteramos. Quiero decir, no es que no se pueda así, perdón, no me expresa bien. Es que es tan
tan potente el contenido que ha dado Antonio hoy que hay que decantarlo, ¿vale? Sobre todo si es la primera vez que te enfrentas a él, ¿no? Y estas clases que estaban grabándose se iban a acceder o algo así. Sí, sí, está previsto, pero cuando terminemos la página web nuestra, que nos están arreglando, para poder ponerlas después, las conferencias. Ray, ¿tú no tienes ninguna pregunta? Al principio no, al principio muy bien expresado. Yo lo veo perfecto todo, menos los últimos latiguillos estos que ahí yo me he perdido ya, ¿sabes? En la diferencia entre el Padrás y eso, ahí el Padrás lo veo, perdón, en el Roascoa lo veo muy claro, en el otro me he perdido un poco, pero lo demás creo que ha estado clarísimo y, no sé, fuerte, ¿no? Lo que sí es verdad que hasta ahora tú veías y tú dudabas, decir, bueno, esto está bien o está mal. Básicamente, Ramón, corrígeme Antonio, corrígeme, un Padrás viene a ser una guarnición inglesa universitaria, por decirlo de alguna forma, y un Road Coach es una guarnición específica para ese coche. Y es donde más leña da Langlass cuando juzga los Road Coach. Como no lleva una guarnición específica de Road Coach, la penaliza bastante. Perdón si no, Antonio, discúlpame. Antonio, ¿qué No, que va, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que me gustaría, cuando llegara el momento, creo que esto nos debe de servir porque vemos algunos enganches que sin ser road coach, en las exhibiciones van con las... vamos a ver, esto no quiere decir absolutamente nada. Quiere decir que cada uno engancha con lo que tiene. Y si yo no tengo las guarniciones rectas, pongo unas guarniciones que tengan un poco de forma. Y si me faltan 2 collerones negros, pues pongo 2 collerones marrones, ¿vale? Pero eso es salir. Ahora, para salir de forma ortodoxa, yo no entiendo que haya determinados enganches, que además los vemos muy a menudo, y que salen con los collerones marrones y las guarniciones negras, cuando no es un road coach. ¿Me puedes tú aclarar eso un poquito, Ray? Es así, lo más característico de un road coach son las 3 piezas que tú has dicho. El collerón de otro color, el abarcón en cadenilla y la frontalera del cuadradito. Suele ser bastante característico. Es verdad que casi todos las publicaciones británicas que tenemos, el pasarrienda iba en la cabeza de la... cuenta, eso es importante. Eso casi todos los escritos y casi todas las silografías que tenemos así. Y de los años 20 para acá, sobre todo por la intervención norteamericana, pasaron los pasarriendas a los laterales de los cabezados. Pero... Hay un artículo, Ray, del propietario del vehículo del Ninro, ¿te acuerdas? Uno de los característicos roascos americanos, en el cual te define el por qué fueron bajando los pasarriendas desde la testera hasta donde los ponemos hoy en día, con las correitas y las cadenitas un poquito fuera. Primero porque en la cabeza, si el caballo movía la cabeza, se llevaba por delante al otro caballo. Segundo, porque si lo ponías demasiado bajo, el caballo pateando podía enganchar un pie y tal y cual. Si lo ponías muy cerquita también de la villa de arriba, se podían enredar las riendas en la anteojera y en un momento determinado romper el quitipón, etcétera, etcétera, ¿no? Os lo recomiendo y si no, como dije en su momento, cuando termine el ciclo, mandaré la bibliografía para que todos los que estáis interesados en el tema estudiéis esto, porque esto viene muy bien descrito en unas literaturas que son fabulosas para los amantes del enganche. Un detalle que se me había olvidado antes decir es que en los Padrás las carrilleras van con cartucheras y vainas, mientras que pueden ir también con pasadores, pero son característicos de los Padrás, mientras que los road coach solo van con pasadores. Hay un tema... Otra cosa que me he fijado... Perdón, Ramón. Hay un tema en las carrilleras y en los pasarriendas, ¿no? Eliminar de la testú la rienda, porque si el guía, todo lo que hace el guía de adelante,
va afectando directamente a la seguridad del caballo de tronco en la testú, y en el mismo sentido eliminarla de la cucarda exterior, porque también afecta sobre la frontalera. Entonces, si los guías se vuelven, o sea, todo lo que le pasaba a los guías afectaba a la seguridad del tronco y consecuentemente del conjunto. Por lo que se hace es poner francaletes para darle más movilidad y mayor seguridad. Bueno, es una máxima nada más. He visto que las baticolas, si te has fijado, en los que has sacado, los de tronco, la hebilla iba a un lado y en las de guías iba para otro. No van las dos en la dirección. No te entiendo, Ramón. En las baticolas. La correa que une la baticola ¿cómo se llama? El francalete de baticola, ¿te refieres? El francalete de baticola, la hebilla va hacia la derecha y el otra hacia la izquierda. En el dibujo. A lo mejor. Sí, bueno, sí, Ramón, tienes razón. No me había fijado, pero yo creo que eso es explicado de la siguiente manera. La baticola que tú dices, la que tiene la hebilla hacia la derecha, que la estoy viendo ahora mismo, es que es una baticola enteriza, con un tramo muy pequeño. Es como el tramo es la figura 107, para cuando veáis lo estamos buscando ahora mismo para ponerlo. Y la baticola de arriba, la que lleva la hebilla hacia adelante, es la de los caballos tronqueros, que tiene una serie de pasadores, porque dependiendo de la longitud del dorso del caballo, podía ser más larga o más corta. A ver, sí, ahí la tenemos. Aquí la tenemos ya. Eso, pero las hebillas ves que están al revés. Sí, están al revés. Pero esos defectos, eso podrá ser... ¿Es normal o no es normal? Porque yo sabes tú todo lo que hay que se vaya poniendo en la baticola de arriba, perdona Ramón, la baticola de arriba es una baticola de francalete, con un francalete que vuelve sobre sí mismo. Claro. Que se puede quitar o poner o sustituir. Y la de abajo no. Y la de abajo es una baticola fija que regula nada más que la distancia. Claro. Pero si te das cuenta, la baticola de arriba es cualquier correilla de los muchos repuestos que se llevan en el carruaje, cualquier correilla que es un francalete que vuelve sobre sí mismo, o sea, entra hacia adelante y luego vuelve otra vez hacia atrás sobre sí mismo, que se puede quitar y sustituir, y si se rompiera, se sustituye y no pasa nada. Sí, es que correcto. Hay un detalle, perdón, hay un detalle que acaba de decir Javier, y es que en los caballos líderes de los Road Coach no era obligatorio el poner las baticolas. Como la madrina. Ni poner baticolas ni poner alzatiros. No era necesario. Entonces, ahí vamos, como bien dice Javier, yo creo que la seguridad la mantenían los tronqueros y los caballos guía, para lo único que servían era para tirar para adelante. La de arriba es una baticola de seguridad con un francalete. Igual y la de abajo, si os fijáis, una baticola estándar, una baticola es un normal. francalete que vuelve sobre sí mismo. Sí, pero una duda que tengo yo, porque es que la baticola de abajo, no, la hebilla no va cosida, eso aquí no se ve, pero yo las conozco y no va cosida esa hebilla, ¿eh? Claro, eso, no va cosida. Exactamente. No va la hebilla, claro, lo que hace la labor de la costura es el pasador que lleva. El pasador. Entonces entiendo, exactamente, yo entiendo que la baticola de abajo es la del road coach, ¿no? Claro. Porque en la guarnición las dos son de Pardrá, ¿no? De Pardrá. Ah, correcto. Una es de caballo líder y la otra es de caballo tronquero. Yo es que lo que saco en general de las dos guarniciones es que la guarnición del Pardrá es una guarnición, digamos, de bonito, y la de Ruco es mucho más sencilla. Está hecha para cambiarlo todo rápido, si se rompe algo ponerlo, en general, ¿no? Más dura, más resistente, pero sobre todo eso, que todo se pueda cambiar rápido, ¿no? Oye, eso es lo que yo he visto. Hay una serie de trabajos, de los muchos que he leído durante este tiempo, preparando esto, en donde me he quedado asombrado. El cambio de los 4 caballos en una estación de posta llegaban a 25 segundos.
25 Claro, así sí, segundos, 31, 37. Iban a ver quién batía el récord. Y el récord lo tienen en 25 segundos. Imaginaros que esto es como cambio de rueda de un Fórmula 1, ¿eh? ¿Cómo se haría? No lo sé. Pero te voy a decir una cosa, Ramón. A mí me encantaría hacer una prueba con 4 caballos preparados y otros 4 de repuesto con un montón de equipos. Eso sería un espectáculo. A ver cómo se cambian 4 caballos en menos de 2 minutos. Antonio, ponerle las riendas a los 4, que tú las tienes colgadas, pero hay que subirte a las riendas. Claro, claro, claro. Apadrinar a los caballos y subir las riendas al pescante, a ver cómo. Bueno, los caballos No, llevaban sus los péndulos. laterales, Claro. pero Claro, lo que te falta es meter los hay que péndulos. ponerla. Claro. Y pendones los tiene que poner en el pescante. Y a los guías pasarle el pendón de adelante para atrás. Eso hay que probarlo, Antonio. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Eso hay que Antonio, hacerlo. otra Yo cosa. hago la paella, ¿eh? Yo me comprometo a hacer una paella. ¿Qué diferencia gorda hay